Bien, Shalom. Estamos para allá, Pinja, en Bamidbar 25, en el capítulo 25 y capítulo 26. Una para allá bastante interesante porque la historia de Pinja se divide en dos. Si leemos la porción que vamos a leer ahorita de la parashá, del verso 10 en adelante, en la parashá de la semana pasada, que fue doble, se narraba la primera parte de la historia de Pinja, en la parashá Balak. ¿Sí? Al final de la parashá Balak se narra la primera parte de la historia de Pinja, y hoy, en lo que vamos a leer, se hace el reconocimiento de parte de Akadosh Baruj Hu a la acción que tuvo Pinja la semana pasada. Entonces, para poder entrar un poquito en contexto, vamos a leer los textos de la Torá de esta semana, pero vamos a comenzar la clase basándonos en lo que pasó la semana pasada y así hacemos el puente de la unión. Bien, entonces leemos del 10, creo que hasta el 16 podemos leer, porque después empiezan las generaciones, ¿sí? Hasta el 16. 18, ok. Y le dijo el Eterno a Moshe: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote, ha aquietado mi ira contra los hijos de Israel. Pues no aniquilé a todos ellos con mi celo. Por tanto, he aquí que le doy a Pinjas un pacto de paz y shalom. Será para él y para su simiente, después de él, un pacto de sacerdocio eterno, en reconocimiento de su celo por su Dios y de su expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón de Israel muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de la tribu de Shimeón. Y el nombre de la mujer midianita era Cosbi, hija de Sur, el príncipe de Midian. Y le dijo el Eterno a Moshe: utiliza a los madianitas y castígalos, porque ellos fueron hostiles con vosotros mediante sus artimañas, a traeros a sus ídolos y a sus mujeres. Cosbi, hija de un príncipe de Midian, que fue muerta el día en que se desató la ira a causa de Baal-peor. Causa de Baal-peor. Bien. ¿Qué pasa en la historia de Pinja? Porque la semana pasada Bilá y Balán trataron de hacer maldición para con el pueblo. ¿Lo lograron o no lo lograron? No lo lograron, pero hicieron una estrategia para que si hubiera una especie de castigo de parte del Eterno a causa de la mala acción que hizo la tribu de Simeón, sobre todo. Todo Am Israel participó, pero la tribu de Simeón fue la más protagonista en todo esto. Ahora, lo que hacía fuerte a Bilán era que las palabras que él decía se cumplían, pero se cumplían porque al ser parte de esta familia tan grande de sabios que el Eterno dejó en todas las demás naciones, como en Israel dejó seres con pensamientos más elevados, de igual forma el Eterno a las demás naciones también dejó con personas con pensamientos elevados. Y Bilán y Balán eran un rey y un sacerdote con una gran fuerza espiritual, y todas las demás naciones le tenían temor. ¿Qué conocía, dicen los jamín, dicen los sabios, qué conocía Balá y Bilán de parte del Creador, que podían atacar a todos estos pueblos, y funcionaba en la época? Dicen los Jajamín que lo que sabía era que qué hora del día el Eterno se molesta, en qué hora del día el Eterno activa su geburá, activa su rigor, activa su juicio. Y por muchos años, a lo largo de la historia, dicen que el mediodía, en la estación del mediodía, que es cuando el sol está en su mayor auge, es el momento de Geburá. Por eso hay mayor rigor de presión a nivel de la luz de lo que está en el día para el ser humano. El mediodía es una hora en la que hay un rigor mayor de parte del Eterno para separar la distinción entre lo que es puro y lo que es impuro. A esa hora, Bilán trató de hacer
su llamado al Creador, porque él podía levantar altares, y vemos en la Torá de que Hashem le respondía con los altares que él armaba, y trató de hacer este juicio para con el pueblo, a lo que no funcionó, y le decía el Eterno constantemente: vas a decir solamente las palabras que yo te diga. Pasa entonces que un hombre de la tribu de Simeón se levanta y habla como Moshe Rabenu y le dice: ¿esta mujer es prohibida o no es prohibida? Y Moshe Rabenu se queda callado porque la esposa de él era de Midian, era midianita. A lo que no tiene respuesta, el hombre toma a la mujer, dice así el Midrash, el hombre toma a la mujer y la quiere poseer como esposa delante de toda la congregación. No era algo, la puedo tomar como esposa y me voy a casar con ella con toda la legalidad, no sé qué más. No. Él quería hacer el acto de unión matrimonial frente a todos sus hermanos, y fue lo que hizo. A eso, Pinja, hijo de Eleazar, el sacerdote, que es interesante porque da esas características. Se supone que Pinja, que es hijo de Eleazar, él es sacerdote, pero él no es sacerdote, sino que el Eterno lo hace sacerdote. La Torá dice: y Pinja será Cohen eternamente, él y sus hijos. Y es que no era Cohen. ¿Era Cohen o no era Cohen? Era porque venía de la... Era porque si viene de la casa de Aarón, era Cohen, ¿cierto? Y era hijo de Aarón y de Eleazar. Y Eleazar era hijo de Aarón. Era nieto de Aarón. Pinja era nieto de Aarón. ¿Por qué la redundancia de parte de Akadosh Baruj Hu en decir: ahora serás tú un sacerdote y tus hijos? Ya no lo había dicho antes, para que entonces nuevamente me vuelva a hacer el pacto, la promesa o el juramento, y haces conmigo un pacto de paz, que es lo que vemos después del acto del asesinato, de la matanza, como lo quieras llamar. Porque ahorita vamos a hacer la diferencia entre lo que es matar y lo que es el asesinato predeterminado con alevosía que tuvo Pinja, porque él fue y le consultó a Moshe Rabenu. ¿Eso se puede hacer? ¿Eso está permitido delante del Eterno? Porque si él lo anuncia, dicen entonces después los jajamín, que no fue que lo hizo a público delante de todo el mundo, sino que puso una carpa en medio de todas las carpas, y entró a la carpa con la intención pública de que todos supieran de que él iba a tener relaciones sexuales con esta mujer, que la iba a tomar como esposa, pero todo el mundo sabía. Entonces es como generar una mirada, una atracción hacia ese acto que es tan íntimo y tan sagrado como es el acto del matrimonio, de la unión de un hombre y una mujer. Ahora, al hacerlo público es lo que está reclamando Pinja. Pinja se levanta como Moshe Rabenu y le acusa de que eso no está permitido, y el celo, dice el Arizal Lacador en Sha'ar a Gilgulí, el libro de la encarnación, que entonces cuando Pinja tomó la lanza, hubo tanto miedo en él que murió. Fue tanto el miedo que hubo en él de temor de hacer ese acto, que él muere. Pero cuando muere, el alma de Nadab y Abiú, que habían fallecido por levantar un fuego extraño, entran en el cuerpo de Pinja como un ibur, como una impernación, para hacerle entender que el acto que está por hacer no puede hacerse desde su emoción, sino desde el proteger la santidad del Creador. Tiene sentido
para ustedes a nivel, o sea, yo lo puedo explicar a un nivel pesado, pero díganme si a ustedes le han conseguido una lógica pesada, sentido común al texto de la Torá que dice que Pinja agarró una lanza, clavó al príncipe de Simeón y a la princesa midianita, los puso en esa vara delante de todo el mundo muriéndose, y que Dios le dé un pacto de paz y de amistad. ¿Tiene lógica? ¿Lo puedo explicar a un nivel pesado? Y va a tener lógica para ustedes. Díganme en qué palabras comunes, de sentido común, yo puedo explicar que esté bien que Dios me diga en la Torá que yo puedo matar porque alguien está haciendo algo impuro. ¿Tiene lógica? ¿Pudiera yo hacer eso ahorita? No hay leyes. Hay leyes que me impedirían eso. ¿Y por qué la Torá lo pone como algo bueno? ¿Por qué la Torá lo pone? O sea, el mensaje de la Torá me está diciendo que cuando yo se lo lea a mi hijo a un nivel literal, imagínense ustedes, yo como papá, agarrando a mi hijo, que ya tiene 14 años el menor, pero cuando estaba pequeño y me diga él, papá, léeme la parashá de Pinja, y yo leo, y vino el príncipe, hijo de Eleazar, el sacerdote, y mató al hijo del príncipe de la tribu de Simeón porque se acostó con una mujer de la tribu de Minián, y el Eterno le dio un certificado de paz y de amistad. Mi hijo me va a decir, y el que se meta conmigo entonces lo puedo matar. Es lo que me va a decir mi hijo, es lo que diría yo. Entonces, no puedo explicar este pasaje desde una lógica o un sentido común, desde algo literal, porque no hay una manera de que tú y yo, que estamos en esta época donde las leyes han cambiado y no son iguales a las leyes de la época de la Torá, entiendan ese procedimiento de parte del Eterno de afirmar en el hombre el que porque hicieron algo incorrecto yo los puedo matar. O sea, no sé si me hago entender. ¿Sí? Ok, entonces, dejando claro esto, olvídense de lo literal, porque ya no nos compete. La explicación de la época a la época, si ustedes nos vamos por ejemplo, al pasaje de José cuando habla con el panadero y el copero del rey, que les dice, ¿qué les pasa que los veo tristes? Está preso, tiene años preso, no te va a estar triste. Pero hay algo interesante en esa porción de la Torá que dice, ¿qué pasa que hoy los veo tristes? Quiere decir que en la conciencia del ser humano, antes, las cosas que hoy nos parecerían muy difíciles de llevar en nuestra conciencia, por el modernismo, por la tecnología, por la facilidad de las cosas, a nosotros nos pesaría y sería una carga muy grande. Pero para esa época, normal. Ahora, de verdad, sin hacer juego de esto, en nuestras generaciones, mis padres tenían un carácter súper distinto y podían tolerar presiones emocionales, presiones ambientales, presiones políticas, presiones económicas y de salud de una manera que yo hoy diría, yo no puedo. Y mis hijos no soportan ni un tercio de lo que yo he podido soportar. Cada generación, como que al facilitarle más a la generación todo, como que se vuelve más frágil la parte emocional. Porque como ya no tienen necesidad de la parte fuerte, la parte ruda, entonces pierde esa potencia de poder solucionar un problema. Lo mismo pasaba en esta época. En la Torá vemos muchísimas veces, no
para no dar un número en específico. Y si eres esto, tendrás bendición. Y los que no cumplan esta misbot, mátenlo. Alguien no cumplía Shabbat, no guardó Shabbat, tú cóntate, mátenlo. Era normal. Era como el castigo habitual para una desobediencia directa a Akadosh Baruj Hu. O sea, no había una segunda oportunidad. Era tan fuerte, tan determinado el ser humano. El sí era sí, el no era no. El hombre era tan, el ser humano en general, el ser humano era tan dado a la palabra que cometer un error no era viable. Lo vemos también en Bereshit con Hashem y Adán. ¿Cuántos errores cometió Adán? Uno solo. Se comió una fruta. ¿Qué tanto pudo haber afectado? Si lo vemos desde la lógica de nosotros, el que un error, oye, discúlpame el error. Es grave porque el conocimiento del bien y el mal. Sí, pero era un error. Fue algo que, o sea, Conocimiento del bien y el mal son muchos. Es demasiado. Sí, pero ¿cuántos humanos había? ¿Cuánta experiencia tenía la humanidad en cometer errores? Ninguna. Entonces, porque no había más nadie, no había una referencia de que el desobedecer era un error que me iba a traer una consecuencia tan grave. No existía en la trayectoria de la humanidad ese recuerdo de que por cometer un error tengo una consecuencia así de grande. No había advertencia. Entonces, es fuerte la Torá cuando te dice que por un error ya saliste. Lo mismo pasa en esta época de Pinja con la princesa y el príncipe. Era un error que ya no se podía permitir, no era tolerable, no era algo viable. En esa época se entiende la magnitud del castigo. Pero actualmente nosotros no lo podemos tomar literal, como que yo leo mire, tú sabes que fulano de tal no está cumpliendo mi voz, yo lo voy a ir a matar. Y se acabó el problema. Oye, varios dicen, oye, eso no se puede activar todavía. Hay algunos que lo quisieran activar, pero no se puede. Entonces, la parashá del día de hoy que nos viene a hablar de Pinja matando literalmente a otro hombre, no podemos verla a un nivel simple, pesha, porque no nos van a dar la lógica y el crecer. Ahora bien, Sha'ar HaGilgulin, el libro de la encarnación del Arizal, es uno de los libros más polémicos y más controversiales del Arizal, porque en la narrativa del árbol del Sefer HaGilgulin, que es el Sha'ar HaGilgulin, hay un árbol, hay un Sefer, hay un árbol de las encarnaciones. Se entiende qué significa encarnación del alma. ¿Saben qué significa? No es reencarnar. No es reencarnación. La reencarnación es pagana. Es una cultura occidental y de la India y de muchas otras culturas que no tiene nada que ver con el Gilgul, con la encarnación del alma. ¿Cómo es el pensamiento de la encarnación del alma en el pensamiento del pueblo de Israel? De familia. Por ejemplo, mi hijo es mi encarnación, porque él tiene mi nefesh, mi ADN. Entonces, mi nefesh, mi alma del nefesh, está encarnada en el cuerpo de mi hijo porque él posee mi ADN. Por ende, mi genética perdura a pesar de que yo muera. Entonces, así se empieza a pensar en el encarnamiento del alma de las generaciones que van a venir después de mí para el cumplimiento de una misma. Ahora bien,
Cuando el Eterno nos formó en el huerto del Edén, dice que Él insufló en nuestras narices Nefesh Hayim, no Hay, un alma viviente, no singular, sino plural. Hay es vida, Hayim es vidas, plural, ¿sí? Ahora, cuando la Torah me dice que me insufló vidas, no me está hablando de que yo tengo, como en un videojuego, en este cuerpo, que me morí y vuelo y me vuelvo a parar. No, ¿verdad que no? Si yo parto en este cuerpo, me muero en este cuerpo, no es que me vuelva a revivir y tomo desde donde estaba, no. Quien va a proseguir mi trabajo es mi cela, mi generación que viene después de mí. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Sí. ¿Qué es encarnación del alma? En primera instancia, eso. Ahora, puede pasar que dentro del entorno que nosotros manejamos, las personas con las que nosotros nos conectamos, bien sea amistad, bien sea pareja, trabajos, tienen que ver todas esas almas con mi ciclo de alma original. Entonces puede que con mi esposa yo haya estado en este plano físico por cumplir una función de Torah, yo haya estado con ella varias veces. Morí, murió este cuerpo, pero a nivel de alma no terminé mi función, ni ella tampoco conmigo. El Eterno en su infinita misericordia, como me dio vidas, ¿en dónde? En la formación, cuando me estaba formando, para yo poder complementar esa formación, yo tengo que vivir vidas, porque una sola no me va a bastar. Puede que la próxima vez, en mi próxima encarnación de alma, no de este ser físico que ustedes están viendo, sino de mi alma, en la próxima vez yo no sea hombre, sino que sea mujer. Entonces yo sea su esposa y ella sea varón y ella sea mi esposo. ¿Para qué? Para cumplir la función de Prurbu como varón y como mujer. Yo sé que es un poquito complicado porque es primera vez que lo oyen así, pero ese es el pensamiento de la encarnación del alma. ¿Para qué? ¿Qué me responde esto? Mis limitaciones humanas de que yo soy un ser infinito y no finito, pero este cuerpo es finito. Este cuerpo es finito. El nefesh es finito, pero no la neshama. Es infinita. El Rúa es de parte de Dios, que me lo dio para que yo tuviera todas esas vidas, todas esas funciones para poder cumplir. Ahora, estoy explicando todo esto porque quiero explicarle quién es Pinja. Doy dando todo este vueltón para que cuando yo diga quién era Pinja, no digan, ¿y por qué usted está diciendo eso? No me lo van a tomar a nivel literal. Porque si lo toman a nivel literal, les va a hacer choque. Porque como no tienen lógica, de la lógica literal, va a hacerles ruido. Pero cuando escuchen el contexto completo, van a poder entender. Ustedes deciden si aceptan la explicación o no de lo que yo estoy diciendo, porque va a empezar a tener sentido común, ¿sí? Va a darles una respuesta no vista, porque no se puede ver desde el nivel literal. Entonces, ¿quién era Pinja? Vamos otra vez. Hijo de Eleazar, Cohen. Hijo de Aarón, Cohen. Pero antes de empezar a decir quién era Pinja, vamos a responder. ¿Pinja era levita o era Cohen? ¿Ah? ¿Y era levita?
¿Era levita o era Cohen? Era levita. Era levita. ¿Por qué era levita, Joshua? Porque Aarón era levita y de descendencia de Aarón, porque era hijo de... Y Aarón no es Cohen ahora. Aarón no es el Cohen ahora. Y Eleazar no es el Cohen. En la Torah leemos en esta parashá que en parashá Bilá, que Eleazar fue investido como Cohen. Entonces, Era descendiente levita. claro, era levita, pero era levita y Cohen. Aparte de ser levita, era Cohen. Pero Pinja era levita y Cohen, o él solamente era levita. Levita, ¿por qué? Pero es que él todavía no había heredado el sacerdocio. Claro, pero era Cohen. Y Pinga. No era hijo de Eleazar, y era hijo de Aarón, que era hijo de Aarón, y no dijo el Eterno que en la casa de Aarón serían todos Coanín. ¿Por qué estoy enredando el rapagal? Porque hay algo interesante. Pinjas había nacido antes de que Aarón y que a Eleazar lo invitieran como Cohen. Entonces dice la ley que si yo hago conversión y mi esposa hace conversión, pero ya mi hijo nació y tiene más de 5 años, mi hijo tiene que pasar por el proceso de conversión, porque si no, él no es judío. Si aplica actualmente esta ley para con ese tipo de situaciones, aplicaba anteriormente. Si Eleazar tuvo a Pinja antes de que a él lo nombraran Cohen, su hijo no es Cohen, su hijo es levita. Entonces vemos ahora la importancia de por qué el Eterno en la Torah hoy dice: ahora tú serás Cohen, y ahora tus hijos también serán descendientes de. Si no pasaba eso, se iba a perder lo que el Eterno había dicho a Aarón, porque en lo que Eleazar muriera, si Pinja no había sido investido como Cohen, entonces los demás nacidos de los hijos de Aarón no iban a ser Coaní, iban a ser solamente levitas. Y ahí vemos una razón por la cual el Eterno permitió que esto pasara y por qué le da el galardón. Nos pudiéramos quedar allí, pero hay más. Cuando entonces el hijo de Eleazar, que es Pinja, comete el acto de enfrentar la abominación delante del Creador para matar al príncipe de la tribu de Simeón con la princesa de Midian, hay algo interesante. Hashem hace lo mismo que hizo con Abraham, con Isaac y Jacob. Con uno le prometió y en el otro se afirmó. Le prometió a Abraham: serás padre de grandes naciones. ¿De cuánto fue papá Abraham? De uno. Y después, ¿cuántos hijos tuvo? 5, 6, 7, 8, 10. Hay 100. Pero el que vale es Isaac, ¿no? Le prometió a Isaac que también lo iba a bendecir y le iba a dar una gran tierra. ¿Con quién se cumplió la promesa? Con Jacob y sus hijos, no con Abraham. El Eterno a veces promete y promete. Ahora, era tan igual la imagen de Abraham y de Isaac que dicen los sabios en el Midrash que Abraham oró para envejecer, para que hubiera diferencia física entre Abraham e Isaac, porque eran tan parecidos que la gente los confundía. Sí, una pregunta. Dígame. Yo hace 2 días quería hacer esta pregunta, pero se me había traspapelado y no te la di.
ahí hablamos sobre las generaciones. Dice que el Eterno visita la primera, la segunda y hasta la tercera generación. Hasta la cuarta. Hasta la cuarta, perdón. Entonces, mira la bendición que hubo allí, que visitó la tercera y explotó la generación. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? Voy a meter a David que está al lado mío. David, que tiene hijos, y yo que tengo hijas. Y el Eterno visitará mi papá, por darte un ejemplo, y el papá de David. El papá de David cumplió, no sé, el papá de mi papá cumplió, hasta cierto modo, no sabría decirte porque no ha fallecido. Yo cumplí, bueno, yo estoy tratando de cumplir. Entonces, cuando venga mi generación, o la generación de David, que cumple o no cumpla, porque no son muertos, y hasta la cuarta generación, si ellos no cumplen, fracasamos nosotros. No. Hay algo ahí hay dos versos. Visitar hasta la cuarta generación. Algo ahí que es justamente lo hablábamos ahorita. Estos dos versos se contradicen. Se contradice el verso de este que estamos leyendo, como que el Eterno va a visitar a la primera, segunda, tercera y cuarta generación de la maldad de los padres sobre los hijos. Pero hay otro verso en la Torah que me dice: y los hijos no pagarán por los padres, y los padres no pagarán por los hijos. Entonces, ¿cómo hacemos equilibrio ahí en estos dos pasos de la Torah? Que uno me está diciendo que el Eterno va a visitar la maldad de generación en generación, y en otro me está diciendo no va a haber que yo haga pagar a tus hijos a causa de tus problemas. Entonces, explícalo, Jajamín. ¿Cuándo este verso se entiende? Cuando yo agarro y entonces hago maldad, y mi hijo, que aprendió de mí la maldad, hace maldad. Entonces Hashem me visita a mí en mi maldad, y ve mi maldad, y ve y visita a mi hijo, y ve que mi hijo aprendió mi maldad, y va a visitar a mi hijo en su maldad. Si mi nieto aprende de mí y aprende de su padre, que es mi hijo, la maldad, el Eterno va a visitar su maldad. Y cuando llegue una cuarta generación, eso va a quedar de generación en generación para esa familia por 1000 generaciones, porque esa es la palabra del Eterno. Sí, se dice hasta la cuarta. Hasta la cuarta. Si viene uno en la sexta, en la séptima, en la octava y decide rectificar, entonces el Eterno va a visitar a ese y va a empezar otra vez el conteo de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Porque si este pudo rectificar, quiere decir que los que vienen a después también pueden rectificar o pueden equivocarse. Y ahí va a haber como un cobre y un pago, que no sabemos el saldo que tenemos a favor. No sabemos las mismas que nosotros hemos podido cumplir, acumular para nuestras futuras generaciones. No sabemos. Eso lo va a saber mi futura generación cuando yo ya no esté, porque a él se le va a dar toda esa fuerza que tengo yo a mi generación después de mí. Se va a dar la fuerza de lo que yo pude cumplir, se le va a dar en positivo o en negativo. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Los patriarcas, a Isaac, cuando se refería al Dios de su papá, decía el Dios de mi padre, mientras que estuvo vivo. El Dios de mi padre Abraham. Yo sigo al Dios de mi padre. Cuando se murió Abraham, mi Dios. Hay una elevación en el hijo o una disminución en el hijo dependiendo de lo que hizo su papá. Sí influye mucho lo que hace tu padre. Por eso es que cuando nosotros nos llamamos a la Aliyá, nos decimos de quiénes somos hijos. Porque esa es la referencia de, hijo de, fulano es hijo de. Con razón tiene esta posición, con razón tiene esta cabaná, con razón tiene esta elevación. Era importante que el Eterno diera el pacto a Pinja, porque si no se iba a romper la promesa que había dado. Sí, no he podido hablar de lo que es Pinja porque me están preguntando, pero... Así, Ajá. un ejemplo.
Mi papá, que tiene 96 años, que no pertenece, que no anda en este camino, en esta fe, en este lugar, en esta verdad. ¿Qué pasa ahí entonces? Pertenece a la comunidad cristiana. No importa, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Para él, o sea, yo te pregunto, delante de los ojos de Akadosh Baruj Hu, una persona que no sea yehudí, que no guarde Torah, ¿es mala? No. No racha, o sea, Un rasha solamente puede ser rasha si conoce Torah y no la quiere cumplir. Eso es un rasha. Una persona que no sea de parte del pueblo de Israel, que no esté obligado a guardar mismo como el pueblo de Israel y que no quiera obedecer la Torah para su vida, no es mala. Lo que tiene que guardar son los preceptos de Noah. Que los preceptos de Noah son no matar, no robar, no cometer adulterio, debería de un solo Dios, pero bueno, la humanidad no lo ha querido aceptar, hacer corte de justicia, no comer un animal vivo. Todas estas cosas que son éticas, morales, que enseñan a la humanidad a conectarse con el Creador. Están obligados ellos a guardar el Shabbat, a cumplir mismos. Vimos la semana pasada que el contrato de Shabbat se hizo exclusivo al pueblo de Israel. ¿Por qué se hizo exclusivo al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel fue el único que quiso recibir la Torah, los demás pueblos no. Entonces, Hashem, en el libre albedrío de la humanidad, no la obliga. Y por eso es que en el judaísmo no hay proselitismo. En el judaísmo no hay que si tú eres católico, tú eres mormón, tú eres X, lo que sea, cualquier religión, tú estás mal, yo estoy bien, vente a mi verdad. No. Ahora, y esto es algo que quería decir más adelante, pero es parte, te puede ayudar a responder mejor la pregunta. ¿Dónde hay más elevación? Pregunto. En alguien que no está obligado a cumplir algo y lo hace por amor, o alguien que está obligado a hacerlo y lo tiene que hacer. ¿En dónde hay más elevación? ¿Cuál de los dos niveles es más elevado? ¿Ah? El que no está obligado y lo hace por amor, ese es más elevado. Lo proclama Isaías ahorita que lo leímos en Isaías, que decía, y por no haberte correspondido y hacerlo, te pondré un nombre aún mayor, lo dice Isaías, Okay. que el que es mío, por causa que lo hiciste, a la vez o sea, no te tocaba, pero lo estás haciendo, tú serás mayor que él. Claro, pero es que ese es un nivel del nivel, ¿no? Ahora voy a explicar. Y una pregunta, y por lo menos el que está... Voy. El que está obligado Ajá. y lo hace se está anulando. O sea, y no lo quiere hacer y lo hace se está anulando así ese nivel. O sea, está dejando su orgullo y su ego y está diciendo, lo voy a hacer porque es mi obligación. O sea, Quiera yo o no quiera yo. O sea, si anula a sí mismo, eso para mí es más, para mí. Porque el otro lo hace por amor y cuando lo haces por amor es más sencillo, pero cuando lo haces por obligación es como un matrimonio. Hay cosas que uno lo hace por amor y otras por obligación. Entonces, por ejemplo, por lo menos Manuel, debemos hablar. Salud. por ejemplo, por lo menos en mi matrimonio hay cosas que yo sé que mi pareja hace porque cede, o sea, él se reprime y para mí tiene más valor eso porque yo sé que le costó y lo está haciendo y a veces el ojito le hace así. Y ahora que te falta, porque primero falta de así, Bien, voy con la opinión de los sabios. Voy con la opinión de los sabios. Dice el Rambam que el que está obligado tiene un nivel mayor que el que lo hace por amor. ¿Por qué? Porque el que lo hace por amor es un sentimiento.
Y ese sentimiento puede cambiar dependiendo de las circunstancias. Y si hay un día que no quiera, como no estoy obligado, no lo hago. Y no hay nada ni nadie que me pueda obligar. Y si yo quiero dejar de hacerlo, lo dejo de hacer. Y como no estoy obligado, no hay nada ni nadie que me pueda obligar. Por ende, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero cuando yo estoy obligado, como decía la hermana Sinja, yo no decido. Te anula. Yo tengo que hacer anulación de mi deseo porque estoy obligado a. Y entonces esto se convierte en ¿qué es un nivel mayor? Ahora sí me van a poder responder bien. ¿Un noviazgo o un matrimonio? El matrimonio. Pero en un noviazgo hay amor. Y me dijeron en un principio que en amor, si lo hago, es más elevado. ¿Ves que no? En el matrimonio hay compromiso. Quiera yo o no quiera, estoy obligado por medio de un tratado, un documento, a cumplir mi obligación. Y eso me da más beneficios. El matrimonio tiene más responsabilidad y tiene más beneficios. Entonces, cuando como pueblo de Israel se está obligado a cumplir la misma, y no es una opción porque yo lo hago con Kavaná y yo vengo y hago Shabbat porque yo amo al creador del universo, pero puede que el Shabbat que viene no venga, porque no es que me voy a morir. No me siento motivado. No, hoy no me siento tan motivado para ir. Pero el que está obligado, dice entonces los Jajamín que ese es el segundo de Geburá que Hashem se molesta todos los días. Pero no con una molestia humana, sino con un límite de rigor para detenerte en lo que tú vas a hacer mal. Porque cuando tú estás obligado a cumplir una misma y vas a hacer algo malo, viene una especie de remordimiento de conciencia y te dice, eso está mal. Ese es, según los sabios, Hashem hablándote a tu Neshama, diciéndote, no lo hagas porque esto me entristece. No lo hagas porque tú estás obligado, como Am Israel, a no hacerlo. Esa voz la dejó de oír el príncipe. Y entonces Pinja, que la tenía muy presente, alteró su emoción, preguntó a su autoridad, y como su autoridad había perdido la alajá, porque lo confrontaron emocionalmente diciéndole, tu esposa es midianita, no me puedes acusar de yo tomar una mujer midianita de Midian, en la tierra de Midian. ¿Quién era? Madián, la tierra de Yitro, con su Séfora, con Sípora, que era hija de Yitro. ¿De dónde eran? De la tierra de Midian. Entonces era de la misma tierra. Que no me puedes acusar de que yo voy a tomar una princesa. Es más, yo voy a tomar una princesa De sangre azul. sangre azul. ¿Cuál es tu queja? Moshe perdió la alajá porque lo confrontaron, humano. Viene Pinja y como no le afectó directamente, toma la Torah literal de la abominación delante del Eterno es causa de muerte. Mata. El Eterno lo ve bueno. Porque el Eterno ve bueno que Pinjas mate para erradicar el mal. El Eterno no está elevando o alabando el hecho de que Pinjas matara. El Eterno está elevando el hecho de que la obligación de Am Israel era hacer la voluntad del Creador sin importar lo que le pudiera pasar. ¿Qué está rectificando Pinjas? Lo que de repente su abuelo, cuando vinieron con el becerro de oro, que lo iban a matar, él se dio a la elaboración poniendo su vida por delante de lo que iba a hacer de abominación para con el Creador.
Mueren Nadab y Abiú, hijos de este que hizo el becerro de oro, Aarón. Y esas almas que se habían elevado a un nivel espiritual más que Moshe y Aarón, dice una corriente de los Jajamín, una corriente de los sabios, que Nadab y Abiú se acercaron tanto al Creador que ellos anularon su humanidad al punto de decir: no necesito el cuerpo. Ese fue el fuego extraño, según algunos comentarios. Otros comentarios, ustedes ya saben que por eso es que después está escrito: no entrarás en mi presencia con estado de piedad y no lo demás, porque se alude a que Nadab y Abiú habían tomado y por eso estaban alterados físicamente, y por eso cuando entraron en la presencia del Eterno hicieron un fuego extraño. Esa es una corriente de pensamiento. Esta, para poder explicar el Midrash a nivel del que estamos hablando, Midrash, no literal, te indica que entonces estos dos hombres estaban tan elevados que decidieron no tener más el cuerpo. Mueren Nadab y Abiú. Se quedan las almas que no estaban listas para entrar en el Edén, porque su tiempo no había llegado, y quedan en el limbo. Quedan las almas de Nadab y Abiú, dice el Midrash, que quedan las almas de Nadab y Abiú en el aire, guindando, en el plano no físico y no espiritual, como un alma en pena. Cuando ellos ven que Pinja tiene la misma actitud de sacrificio para hacer la voluntad del Creador y de anularse a sí mismo para hacer la voluntad del Creador, sin importar las consecuencias de su vida, entra el alma de Nadab y Abiú en el cuerpo de Pinja a explicarle la situación y decirle: lo que estás haciendo, si lo haces con tu emoción, pues ciertamente morirás. Pero si lo haces para el servicio del Creador, no solamente lo estarás rectificando a ti, sino a nosotros también. Pinja entiende el mensaje, comete el acto, no se alegra, no se entristece, sino que va a la presencia del Eterno viendo que no hay mortandad en el pueblo a causa de su acción. Sabe, está seguro de que hizo la voluntad del Creador. No se alegra, no se entristece. El Ibur, la impernación de Nadab y Abiú, coronan como sacerdote, como Cohen, a Pinja, porque Pinja nunca fue ungido como Cohen. El hecho de que el alma de Nadab y Abiú entraran como Ibur, como impernación. ¿Saben qué es una impernación? ¿Saben qué es un Ibur? No. El Ibur es una de las tres columnas que habla el Sefer a Gilgulín de lo que es los niveles del alma. Está el Ibur, que es impernación, Yénica y Mojin. Yénica es lo que yo puedo formar en mí por medio de esa impernación del alma de los tzadikim, para yo entonces también cumplir una función de impernar a otro, de formar a otro, de ayudar a otro. Esa es la función del Ibur. Mojin es un desarrollo del cerebro del alma, que es ya alma Mashiach, Hayá y Yehidá, que es un nivel del alma dentro de la Neshama. Ahora, este Ibur, impernación, es lo que ha hecho en el pueblo de Israel posible el Gilgul, la encarnación del alma. Viene Pinja y viene el príncipe de Simeón, y son la encarnación de Caín y Abel. Caín y Abel tuvieron discusiones, dice el Midrash, porque cada uno de ellos nació con gemelas. Cada uno de ellos nació con una hermana gemela que a su vez fue su esposa. En la primera etapa de la humanidad, Adán, que tuvo a su esposa Javá, dice la Torá que tuvo a Caín y Abel y tuvo hijos e hijas. Y tuvo Caín y Abel e hijos e hijas. Y esas hijas, para poder multiplicar la humanidad en esa primera etapa, se tuvieron que unir con sus hermanos, con primos, con padres,
Por eso después la Torá aclara en Parashá, en Levítico, cuando habla de Aharemos Kedoshim, cuando empieza a dar las restricciones de unión con la familia. Dice, ya no puedes unirte con tu tía, ya no puedes unirte con tu hermana, ya no puedes unirte con tu mamá. Eso era una sorpresa para la época, porque antes era normal. Culturalmente a nosotros nos afecta el oír todas estas cosas, pero en la época del Torá era lo más sencillo, lo más normal, era lo más fácil. Tengo una hermana, me caso con la hermana. ¿A qué voy a buscar? A heredar, a romper la herencia de nuestros padres. No, me caso con mi hermana, con mi prima, con mi tía, con cualquiera mujer dentro de mi entorno familiar, porque la herencia va a quedar allí. Eso era lo común. Entonces, en este caso, cuando Caín y Abel se destruyen entre sí, no solamente cuando Caín mata, dice el Midrash, no solamente mata Caín a Abel, sino que mata también a su hermana. Entonces, la rectificación de Pinja es porque Pinja es la encarnación de Abel y la midianita era la encarnación de la hermana de Caín, que murió junto con la hermana. Es un enredo, ese es el Midrash. La hermana de Caín, que era su mujer, cuando Caín mató a la mujer de Abel, también muere de parte del Eterno. Dice el Midrash, no es culpa mía, no me culpen a mí, culpen a los jajamí, que nos hacen todo este enredo. ¿Para qué nos hacen todo este enredo? Vuelvo y pregunto, ¿Midrash es literal? ¿Para qué se usa el término Midrash? ¿Para qué se usa? Para que tú digas esto que no tiene respuesta, esto que no tiene sentido común, ¿cómo me lo quiere explicar Dios para que yo lo pueda vivir? Una ilustración. Y te da el Eterno por medio de los sabios una ilustración que tú puedas ser compleja, pero que tú puedas ser capaz de poder tratar de aplicarla a tu vida. Entonces yo le voy a dar el desenlace ahorita de cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. Cuando viene entonces Caín y Abel y se matan a sus hermanas y pierden a sus mujeres y pierden su cela, lo mismo hace esta situación y rectifica el hecho, porque es medida por medida. Si Caín lo había matado a la esposa, yo como Abel tenía que matar a la esposa de Caín. ¿Sí me explico? Para que pueda haber justicia. ¿De quién estamos hablando? De Caín y Abel, que son a su vez, Caín y Abel en este caso son la encarnación. Caín es la encarnación del príncipe de la tribu de Simeón, que tomó a la midianita. Ajá, ¿sí? Esa es el equivalente de la hermana de Caín, la mujer que tomó. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Ahora, Pinja es el equivalente de Abel. ¿Sí? Ahora, Pinja, que le habían matado a la esposa y después lo habían matado a él, ¿cómo corrige el Eterno el hecho de que estos dos hermanos se habían matado y habían matado a su esposa? ¿Cómo lo corrige el Eterno? Permite la misma situación dentro de la línea sanguínea, generaciones después, no con el mismo nombre, no con el mismo personaje, pero sí con el mismo pueblo, hijos de Dios, para rectificar esa situación que se vivió en la parte material, no en la parte espiritual. Mi alma está completa a nivel de alma. El alma que me diste es pura. Tú la creaste, tú la formaste, tú no sufraste de mí, tú me la darás y me la quitarás y me la devolverás en el futuro por venir. Todo el tiempo que esta alma esté en mí, reconozco yo ante ti, revivo existente, bla, 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 bla. ¿Verdad que sí? Lo leemos todos los días. Entonces, el alma pura que Dios me dio está completa. El alma impura que Dios me dio
que es el nefesh, abaimi, que es el alma animal, es la física. Esta, disculpen, no importa tanto. Esta importa solamente porque me ayuda a cumplir las misbot. La única función que tiene el alma física es que me ayuda a unir todos los mundos para yo hacer la voluntad del Creador. Pero lo que verdaderamente de mi alma es importante es mi Neshama. Esa Neshama es la que tiene la capacidad de estar hoy en este cuerpo y mañana en otro. No el nefesh. El nefesh va a la tierra, va a la sangre. Esa es la parte más primaria del ser humano. ¿Con quién me voy a encontrar yo cuando el Eterno haga el Olam Abba y esté todo? Cada una de las partes del alma, del cuerpo, se van a levantar. Pero cuando yo les digo que yo tengo una encarnación en el alma de mi hijo, no es que mi hijo es literalmente una réplica mía. No es eso. Es que hay características físicas, hay características emocionales, hay características de pensamiento que no es que son similares, es que son la misma, porque está injertado genéticamente. Y aunque él lo quiera cambiar, él no puede cambiar su forma de ser al 100%, porque no es solamente por su carácter o por experiencias de vida, sino que son el ibur, la impernación de mi alma, lo haya criado yo o no lo haya criado yo, que va en la genética del ADN. Am Israel es uno solo. Por ende, yo puedo encarnar como Moshe Rabbeinu. ¿Sí me explico? Hay una parte de Moshe Rabbeinu que encarnó en mí. Hay una parte de Abraham Avinu que encarnó en mí. Y en cada uno de nosotros pasa lo mismo. Has leído Torah y dice, esto que estoy leyendo se parece a un evento de mi vida. ¿Con qué intención el Eterno permite que en ti, en tu familia, hayan enfermedades generacionales, hayan bendiciones generacionales? Porque de repente una familia donde el papá, la mamá son profesionales, son médicos. Vamos a ponerle un ejemplo. El hijo casi siempre sale médico, o ingeniero, o abogado, pero un profesional, ¿sabe? De estos. Entonces, la obra que haga yo como papá va a impernar siempre a mi hijo. Siempre. Quiera yo o no, va a impernar a mi hijo. Esto es necesario que lo entiendan, porque cuando entonces leemos textos de la Torah y vienen estas semejanzas de situaciones de lo que dice la Torah a lo que está pasando en mi vida o a lo que está pasando a mi alrededor, o hay un problema en mi vida que yo no sé manejarlo, pero en la Torah está escrito cómo se solucionó, yo debo activar esa conexión de alma infinita para poder salir del problema. Y esa es la importancia del Gilgul. La importancia del Gilgul no es para decir fulano es fulano ahora y perencejo es perencejo y en el Olam Abba todo va a ser un cambalache. No, eso no importa. Lo que importa es, si yo veo algo en la Torah que yo no he podido solucionar en mi vida, pero en la Torah ya se solucionó, y se solucionó por medio de estos movimientos, yo entonces lo que tengo que hacer para salir de ese mismo problema que ahora tengo yo es imitar esos movimientos. Copia el archivo y pégalo en la computadora y el problema se va a solucionar, porque no se trata de que tú sepas o no, se trata de que eso ya el Eterno lo estableció como una emet. Para eso nosotros es que estudiamos Torah, para poder entender cómo estos principios de que algo incomprensible para mí, lógico y sentido común,
pueda entonces yo ahora darle una transformación a mi vida personal que ha tenido tantos problemas y no sé cómo solucionarlo? Cierro con esto. No se afane por lo que no entiende todavía. Esto que estábamos hablando, el Gilgul, no, si lo acepto, no lo acepto, si me parece, no me parece, no me gusta, si me gusta. No se trata de si me gusta, no me gusta, si me parece, no me parece. Porque en la vida yo no soluciono si me gusta o no me gusta. ¿O sí? No, eso yo no me gusta, entonces no, tengo que hacerlo, lo tengo que hacer. La idea de este conocimiento es que tú puedas dejar la simpleza de ver todo lo que pasa en tu vida a un nivel literal. Puedas entender de que Hashem, que no tiene forma física y tú eres su creación, eres su pueblo, eres su hijo, no va a actuar contigo de una forma como actúa con las demás personas. No te comportes como Simeón, que siendo pueblo de Israel quiso imitar el comportamiento de las demás naciones, porque te va a doler cuando Pinja, un hermano que tenga celo del Eterno, te mete una puñalada y te diga tus cosas bien trancadas en la cara y no te van a gustar y te va a doler, pero va a ser tu culpa. Aprender a manejar todas esas emociones sin que me afecten y yo entonces quiera salir corriendo de la congregación es importante para ti, porque es lo que te va a hacer pertenecer verdaderamente a la raíz del pueblo de Israel, que no es melancólica. Tú ves al pueblo de Israel ahorita en guerra, que caen cohetes y están dentro de un buque haciendo Shabbat. Niños, bebés, y están cayendo la bomba arriba. ¡Oh! Y están ahí, y que se caiga. Yo estoy con el Creador. Yo estoy con el Creador. Se cayó, el Creador lo vuelve a crear. Ahora, si yo no estuviera con el Creador, ahí sí me asusto. Así es en Israel. Entonces, en tu vida hay situaciones que no has podido controlar porque no tienes esa convicción de que Dios hace que tu vida minúscula, que crees que es minúscula, tenga una conexión con todos estos grandes almas del pueblo de Israel, y tu vida es una réplica en minúsculo de lo que ellos vivieron, y tú tienes que potenciarlo para poder completar esa alma que también es parte de ti, porque tú eres Am Israel. Entonces ya no importa si el Midrash me dice que Pinja, que era inmortal, que vivió, que dice los sabios, el Zohar Akadosh dice que Pinja es Eliyahu Anabí, y de Pinja a Eliyahu hay como unos 300 y pico de años. ¿Y por qué los sabios dicen que Pinja es Eliyahu Anabí? Porque Pinja trajo la Geulá, la redención al pueblo de Israel, donde con su acto de parar la abominación no hubo muerte. En los actos anteriores hubo muerte, con el terremoto de Cora. Después del terremoto hubo muerte, tuvo que salir el Cohen, para la muerte, para la muerte. Con los hijos de Aarón hubo muerte, para la muerte, la muerte. Con lo que hizo Pinja no hubo muerte más, no hubo más muerte. Todos estos pequeños detalles que la Torah me trae un tema, y después como que cierra el ciclo. Yo tengo que ver, aquí hubo la rectificación,
¿Dónde va a haber la rectificación en mi vida si me ha pasado una vez que he cometido este error? Me ha pasado 2 veces que he cometido este error, me ha pasado 3 veces que he cometido este error. ¿Cuándo lo voy a rectificar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Entonces yo tengo que entender de que tengo que activar lo que dice la palabra de Dios en mi vida, dejar de pensar desde la emoción, dejar de pensar desde mi experiencia y empezar a pensar con la lógica de la Torah que trasciende la lógica humana y decir, bueno, voy a cambiar y voy a hacer lo que dice aquí. Créanme que ahí entonces van a tener una relación más cercana con el Creador, que no les va a dejar duda de lo que dicen los sabios, y no va a importar si dicen que Pinja es Eliyahu Anabí y que vivió 400 años, porque eso es irrelevante. No te va a parecer fantasioso, no te va a parecer irrelevante el hecho de que hayan dicho de que sea él, porque Dios estableció estatuto perpetuo. Puede que haya sido literalmente él, sí puede que haya sido literalmente él. Puede que haya sido la misma chispa de luz que se impernó de uno al otro, puede también que haya sido. El hecho es que la función que va a cumplir Eliyahu Anabí en el Olam Abba es anunciar la Gedulá de la venida de Mashiach. Y eso fue lo que hizo Pinja, anunció la Gedulá de la venida de Yehoshua ben Nun. Porque después de todo este acto fue que empezó a hacerse el censo de saber cómo conquistar la tierra, de quienes iban a ir a la batalla, pero quien llevó a toda esa gente a la batalla fue Yehoshua ben Nun. ¿Para quién hizo todo este trabajo Pinja? Para Yehoshua, para la Gedulá del pueblo de Israel. Entonces, entender estas fases en la Torah nos ayudan a entender cómo yo voy a traer la Gedulá, la salvación a mi problema. Ha tenido este problema, he tenido este problema, he tenido esta situación, ¿cómo la he manejado? De la misma forma, cometo el mismo error. Tengo que dejar de cometer ese error. ¿Quién me enseña a dejar de cometer ese error? La Torah. ¿Cuándo? En los sucesos históricos. ¿Cómo me imperno? Hashem, impérname de la sabiduría de estos sabios para poderlo cumplir. Oro al Creador, viene la sabiduría, ataco el problema, soluciono con mi cambio de conducta. Y así vivo Torah. Así está escrito mi nombre en la Torah. Y mis hijos tendrán mi nombre. ¿Cómo voy a tener el nombre si yo me llamo Darío? ¿En qué parte de la Torah está? Ningún lado. En el Tanaj, con Daniel, pero como un extraño, como un extranjero. Entonces yo no pertenezco porque mi nombre no está en la Torah. No. Entonces, al yo comportarme, al yo activar situaciones en mi vida similares a las que vivieron los sabios del pueblo de Israel y vivieron los grandes jajamín del pueblo de Israel, mi nombre se convierte en ese nombre, porque estoy actuando como él. Y al actuar como él, el Eterno entonces me imperna y me hace, aunque no era, ahora sí lo soy. Sí soy parte, porque me impernó ese conocimiento de cómo trascender mi problema para hacer la voluntad del Creador. Eso es Pinja para nosotros. Lo demás que podamos leer técnico, histórico y discutir de la parashá tendrá relevancia para el año que viene, porque este año lo tenemos que cerrar aquí porque nos vamos. Gracias, quedamos con las preguntas. Bendiciones para todos. Shalom.